Gloria a Dios. El título de la enseñanza de esta mañana es Rompiendo la oposición. Rompiendo la oposición. Dios le dio una palabra al pastor de la casa donde se estableció un tiempo de aceleramiento. Yo estaba orando esta semana al Señor y en medio de la oración en mi cuarto Dios me hablaba de Hechos capítulo 13, que es el texto que vamos a ver. No lo vamos a ver todo, va a ser una fracción del capítulo. Y eso, como yo había recibido el capítulo en oración, pero no lo había leído, no lo había estudiado. Y yo quería en mi voluntad tal vez, o no sé si en mi fuerza, hablar otro mensaje. Pero ayer llegué en la noche después de haber cenado y el Señor me recordó de nuevo la palabra. Y tengo el hábito que cuando Dios me recuerda 2 veces lo mismo, es como si Dios me dijera, te afirmo lo primero que te he dicho. Es una afirmación. Pues así es un poco el trato que Él tiene conmigo, siempre afirma cosas. Y anoche no dormí muchas horas porque estaba sintonizado escuchando al Señor. Y esta es una palabra para esta casa. Yo no he predicado esta palabra en ningún otro lugar. Es una palabra para el ADN de esta casa, para este lugar, para este tiempo, para esta atmósfera, para este pueblo. Y yo quiero que tú puedas abrir tu corazón y escucharla y puedas alimentarte de ella porque es la palabra del Señor. Voy a orar antes de enseñar. Mi Rey, gracias. Gracias, Señor, porque no solo me has permitido ver promesas para tu pueblo, sino que me has revelado promesas a mi vida, Señor. Gracias porque no solamente me trajiste a Medellín para hablar, sino me trajiste a Medellín para escuchar. Gracias, Señor. Yo quiero honrarte y adorarte y darte gracias por la familia pastoral que me has permitido conocer. Gracias, Señor, porque he podido ver en ellos un fluir de paternidad, Señor. Gracias, Dios amado, por esta preciosa iglesia. Señor, me han estrechado la mano, me han abrazado, me han sonreído. He visto su alegría, su gozo. Gracias, Señor, porque así como el apóstol Pablo a veces se sentía bien recibido en un lugar, Señor, así me he sentido yo. Te pido por favor que cada gesto de amor que han tenido conmigo les sea muy valorado por ti y que la recompensa de los profetas les sigan a todos, Señor. Te pido, Dios, una vez más, la gracia, el favor y el denuedo para predicar tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, como siempre, que hagas tu obra y tu voluntad, porque yo reconozco que solo no puedo. Isaías no profetizó hasta que el carbón le tocó la boca. Ezequiel no profetizó hasta que comió el rollo del cielo. Jeremías no profetizó hasta que tu mano le tocó la lengua. Señor, no puedo hacer nada sin tu intervención. Así que me humillo delante de ti, Señor, y delante de mis hermanos. Y de antemano te doy gloria por todo lo que tú vas a hacer en esta mañana, mi Rey, para que siempre tu pueblo, tu amada iglesia, tu novia, mi Rey Jesús, siempre se enamore más y más de ti. Guarda a las familias que están representadas en este lugar y guarda mi vida y mi casa, y nosotros nos gozamos en tu presencia y en tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda de nuevo al Señor. Rompiendo la oposición. Y vamos a leer Hechos 13 del 1 al 12. Hechos 13 del 1 al 12. Listo. Hechos 13 del 1 al 12 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor, ayunaban siempre. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y un falso profeta judío llamado Bar Jesús.
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimás, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Entonces la historia habla, la iglesia se había extendido. Los apóstoles habían hecho una labor, una ardua labor de predicar el evangelio, y ya había el evangelio salido de Jerusalén y tocado otras regiones como Antioquía. En Antioquía nace una iglesia, pero era una iglesia con un ADN de profetas y de maestros. Y ahí en esa iglesia estaba Saulo. Dios fue tomando a Saulo y lo fue transicionando en llamados. Su primer llamado fue en Damasco como evangelista. Aquí está siendo transicionado como un profeta y maestro, y ahora, versículos posteriores, comenzará la primera travesía de él ya como un misionero, como un apóstol del Señor, que mucho tiempo después, en sus cartas y en su manera y en las señales que le siguen, pues afirma ese apostolado. Entonces está la iglesia de Antioquía, los profetas y los maestros reunidos, ayunando, orando, metidos con el Señor. Hay algunos personajes particulares que hacen parte de la iglesia, y de repente el Espíritu Santo, en medio del ayuno, en medio de la búsqueda de Dios, habla. Porque el Espíritu Santo sigue hablando cuando dicen amén. ¿Verdad que sí? Le habló a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo habló y dio un direccionamiento y una orden muy puntual. Dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, que yo tengo una tarea con ellos importante. Entonces Bernabé y Saulo son apartados. Bernabé comenzó siendo como un mentor para Saulo, pero después Saulo, el gran famoso apóstol Pablo, toma un nivel espiritual y de autoridad muy, muy relevante en la historia de la iglesia. Entonces ellos hacen el primer viaje y llegan a una región llamada Pafos, que quedaba en Chipre, de donde era Bernabé. Bernabé era chipriota. Entonces llegan allí y empieza Pablo a predicar, porque para eso los había mandado el Señor, a predicar la palabra. Y se encuentran con un hombre, un procónsul romano llamado Sergio Paulo. Este es un hombre prudente y un hombre que tiene su corazón disponible para la palabra, para el evangelio. Pero con Sergio Paulo había un mago, un falso profeta llamado Barjesús o Elimás, otro nombre que se describe allí. Y este hombre empezó a hacerle resistencia al apóstol Pablo, empezó a hacerle resistencia a Bernabé, empezó a oponerse para que la vida de Sergio Paulo fuese transformada y fuese cambiada. Allí me habló el Señor y me decía: para que haya aceleramiento tendrás que romper la oposición. Dile al que está a tu lado: hoy nos vamos a meter contra la oposición. Porque nada puede acelerarse si la oposición sigue reinando. La oposición se tiene que romper y quebrar para que algo se acelere. Entonces el apóstol Pablo empezó a lidiar con la oposición. Empezó a lidiar con la oposición de Barjesús o de Elimás. Y viene él y utiliza pues todo ese manto, esa unción, y trata con esa oposición y la puede vencer. De ahí de esta historia vamos a sacar algunas enseñanzas. La primera es la definición de oposición. Mira lo que significa oposición: poner algo contra otra cosa para entorpecer o impedir su avance. Poner algo en contra de otra cosa para entorpecer o impedir su avance. Estoy seguro que todos en algún momento hemos visto oposición. Has querido avanzar,
pero has visto un viento contrario que te ha querido empujar hacia atrás. En la Biblia hay muchas historias de oposición. Israel quiere ser libre, pero Faraón no los quiere soltar. Son libres, pero hay un mar que no los quiere dejar pasar. Entonces había una tumba que quería detener a Jesús de ser resucitado. Siempre hubo oposiciones. Herodes se oponía al nacimiento del Mesías. Satanás se opone al reino de Dios. Siempre hay oposiciones y la iglesia tenemos, por supuesto, que aprender a vencer las oposiciones. Porque las oposiciones pueden aparecer en nuestra vida cristiana. Entonces, algo que intenta entorpecer, algo que intenta impedir tu avance. La historia comienza diciendo, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Y aquí el Señor me empezaba a hablar de la iglesia. Porque algo llamó mi atención. Cuando el Espíritu Santo me dice, lee Hechos 13, yo tenía la información, pero no había leído el capítulo. Y cuando me dice, iglesia de Antioquía, que va correlacionada con el nombre del departamento. Pero me decía que Antioquía era casa de profetas y de maestros. El Espíritu de Dios me habló y me dijo que en esta iglesia se van a levantar profetas y maestros de la palabra que van a traer una atmósfera de gloria y profética a esta ciudad. Y Dios me hablaba de formación, de fortalecimiento, de dones espirituales dentro de esta casa, dentro de este lugar. Hay lugares donde tú llegas y tú creces. Así era Antioquía. Pablo llegó de una manera, pero Antioquía tenía una atmósfera tan fuerte que lo hizo crecer. Tú estás en un lugar y en una atmósfera que va a desatar tu crecimiento. En esta iglesia hay una atmósfera que hace crecer. Y veo en el Espíritu un trampolín de esos que los que se van a echar de clavado en la piscina utilizan. Lo puedo ver en el Espíritu mientras enseño. Y hay muchos en este lugar, Dios los va a colocar en un trampolín, donde tal vez al comienzo te vas a impulsar hacia abajo, pero mientras más abajo seas impulsado, más altura vas a tomar. Más altura vas a desatar. Eso era Antioquía. Antioquía era el trampolín de Pablo, de Saulo, de Bernabé. Era el lugar donde Saulo estaba siendo formado. Estás en esta casa para ser formado, pero la formación de Saulo era con ayuno, oración y adoración. Estás en esta casa para ser formado, entrenado en lo espiritual. Es una casa que va a sacar, y Dios me hablaba esta palabra toda para el mover espiritual de esta iglesia. Es una casa que entrena, que forja a aquellos que están bajo un manto, bajo una unción especial. Dios me hablaba que en esta iglesia es una iglesia de nacimiento de nuevas generaciones. Y Dios le dice a esta iglesia, siempre llenaré tu vientre de una nueva generación. Tu vientre no va a estar cerrado, tu vientre va a estar abierto. Habrá una nueva generación que se levante en este lugar. Porque Saulo representaba la siguiente generación. La primera eran los 12 apóstoles. Él representaba la segunda. Y él lo dice a los corintios. Y después vine yo. Hasta dice, vine como si fuese un abortivo. Dice el mismo Pablo. Así que en este lugar van a nacer nuevas generaciones. El mover en los niños será impresionante. El mover en los jóvenes, el mover en los ancianos, el mover en los adultos será impresionante de parte de Dios. Nuevas generaciones. Un ADN como el de Antioquía. Pero el Señor me hablaba algo. En Antioquía había ayuno, había oración, había adoración. Entonces en este lugar la gente va, el ayuno significa la disminución de la carne para el fortalecimiento del espíritu.
En este lugar no operará lo carnal. En esta casa siempre operará lo espiritual del reino. Y Dios me empezaba a desnudar el corazón de esta obra. Las entrañas de esta iglesia me las empezaba a hablar Dios. Una iglesia que llevará a la gente a menguar para que Cristo crezca. A menguar para que Cristo sea revelado. Para que Cristo sea exaltado. Pero dice, escuche esto me emocionó cuando Dios me lo estaba hablando. Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene de Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo hacían parte de esta iglesia. ¿Sabes qué significa la palabra Níger? Negro. Había entre los profetas y maestros un hombre de color. Y Dios me hablaba, será una iglesia de impacto de diferentes razas, de diferentes naciones. Yo quiero que los hijos de la casa puedan absorber esto, porque Dios me hablaba de un impacto internacional en esta iglesia. Cómo impactaba diferentes razas de otras naciones. Gente que no habla español, que no habla nuestro idioma. Será impactado por el manto y la unción que reposa en este lugar. Eso me lo hablaba el Señor. Y hablaba de el tetrarca Herodes. Hablaba también de Manaén. Personas que eran representativas en la época, pero que estaban siendo profetas y maestros formados en la iglesia de Antioquía. El Señor me hablaba de esto. Habrán conversiones que para la mente humana eran imposibles. Se convertirán ateos, satanistas, se convertirá gente que en otro tiempo tú dices, qué difícil que esa persona se entregue a Jesús. En esta iglesia se convertirán corazones de piedra en corazones de carne que alaben y adoren al Señor. Era una palabra que Dios me daba para este lugar. Ellos servían y ayunaban siempre. Y se levantará un amor especial por el servicio. Un amor especial en este lugar donde la gente, al recibir un toque de Dios, va a querer servirle al Señor, sin importar la instancia donde te coloquen, sin importar la instancia donde te coloquen a hacer algo para Dios, servirás al Señor con todo tu corazón. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y ahí el Espíritu me hablaba y me decía, habrán personas en este lugar que voy a llamar para hacer cosas específicas y especiales para esta ciudad. Porque el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y el Señor ha apartado a Centro Bíblico Medellín para hacer algo especial para esta ciudad. El Espíritu Santo le dice a esta iglesia, te aparté, te escogí, te aparté. En medio de la búsqueda de mi presencia te llamé, te elegí, te señalé, te llamé por tu nombre, te aparté para mi voluntad, te aparté para mi tiempo, te dice el Señor. Entonces, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vendrá un impulso de parte de Dios. Dios me decía esto: Bernabé y Saulo no se quedaron en Antioquía, fueron a impactar otra tierra. Y este lugar no solamente se va a quedar aquí, habrá un impacto de territorios en otros lugares. Dios lo afirmaba en mi corazón. La unción que está en Medellín no es solamente para Medellín. Hay algo más fuerte que romperá fronteras de parte del Señor. ¿Y sabe qué me dice el Señor? Jorge, ¿sabes por qué yo voy a utilizarlos también afuera? Porque cuentan con mi aprobación. Y donde hay aprobación, habrá giro de recursos. Porque si hay alguien que sabe
que la visión necesita es el Señor. Y la aprobación de recursos vendrá. Dios me decía esto: voy a levantar proyectos en esta casa, proyectos de expansión, proyectos que yo voy a financiar, porque cuentan con mi aprobación. ¿Sabe quién estaba financiando el viaje de Saulo y de Bernabé? Antioquía. Y habrán proyectos financiados por la mano de Dios en este lugar. Habrá nuevos territorios que alcanzar. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Entonces, mire esto: no hagas lo contrario de aquello que Dios te mandó a hacer. Dios los mandó a Salamina y allá se fue Pablo y se fue Bernabé. No vayas a ningún lugar donde Dios no te haya mandado a ir. Y el Señor me habló, me decía: nunca esta iglesia se desviará de mis órdenes. Nunca esta iglesia se desviará de la voz del Espíritu. Nunca. El Espíritu Santo los dirigió a Chipre, a Seleucia, a Pafos, y allí fueron. Y Dios me hablaba de una dirección. Incluso el Espíritu Santo me dice esto: hay personas que no saben qué hacer ante ciertas circunstancias y situaciones, pero este será un año donde la revelación, donde la iluminación del cielo vendrá, y tú sabrás qué dirección tomar y qué decisión tomar ante ciertos asuntos por los cuales estás pasando hoy. Pablo tenía una dirección: Chipre, Seleucia y Pafos. Al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos. Y Dios me decía que esta iglesia, Pablo llegó a la sinagoga. Y ustedes conocen que en la sinagoga Jesús tuvo muchos problemas. Levanta una mujer que estaba encorvada, endemoniada, atacada por un espíritu de enfermedad. Y cuando la endereza dentro de la sinagoga, el jefe de la sinagoga peleó con Jesús. Jesús estaba predicando en una sinagoga y de repente alguien pega tronco de grito corroncho allá atrás. Y era un endemoniado. Y Jesús lo libera en la sinagoga y pelean con Jesús porque liberó en la sinagoga. En la sinagoga Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y todo lo que ustedes conocen que dice el texto de Isaías. Y cuando en la sinagoga lo iban a matar a piedra, y Jesús camina en medio de la gente y no lo pueden tocar porque Jesús no iba a morir apedreado, iba a morir en la cruz. Y él lo sabía. Entonces él sabía que no iba a morir ahí. Pero había siempre problemas en la sinagoga históricamente. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Que esta iglesia va a romper la religiosidad. Dios me lo decía porque Pablo y Bernabé, bajo un manto profético y de maestros, fueron a la sinagoga de Chipre. Y Dios me decía: hay un manto profético que va a romper la religiosidad de esta ciudad. Porque lamentablemente en esta ciudad se mueven muchas cosas lindas, pero también hay una atmósfera de religiosidad que tiene que ser quebrada, que tiene que ser destruida para que venga un nivel de reino sobrenatural sobre la atmósfera de este pueblo, de esta ciudad. No harás nada sola, me decía el Señor. Esta iglesia no hará nada sin su presencia. Tendrá el respaldo porque la presencia de Dios está con ustedes. La presencia del Señor opera en ustedes. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Ellos venían de Antioquía, ellos venían recargados de lo profético y como maestros, venían recargados de Antioquía. Y lo primero que se encuentran es con una oposición en Pafos. ¿No te ha pasado que a veces tú oras, intercedes, clamas, y cuando sales al campo lo primero que encuentras es una oposición? Algo que no te quiere dejar operar, que no te quiere dejar avanzar. Ellos tenían la influencia del Espíritu Santo en ellos, pero ahora
llegaron a ese lugar para empezar a confrontar lo falso que operaba en Pafos. Y ahí el Espíritu me habló también. Me dijo, esta iglesia se levantará para romper la mentira e implantar la verdad. Para romper lo falso, para que lo verdadero opere. Hubo mucha falsedad que aprendimos del mundo. Y en este lugar, literalmente, el corazón, la mente, el alma será limpiada, será lavada, para que toda religiosidad y falsedad sea quebrada. Si alguien decía, ¿será que estoy en el lugar correcto? Sí estás en el lugar correcto. Fue la mano de Dios la que te trajo. Fue el Señor el que te sembró aquí. Entonces, en este lugar empezará a mover eso. Pero Dios me hablaba de la característica de lo falso para ser confrontado. Algo que es falso nunca nace del Espíritu. Nunca. Porque Él es el Espíritu de la verdad. Algo que es falso te acomoda y nunca te desafía. Por eso es que si tú sientes un desafío en este lugar, es porque aquí se te está predicando la verdad. Hay una verdad que está fluyendo. Lo falso siempre te dice lo que tú quieres oír, no lo que necesitas escuchar. Lo falso siempre contradice la palabra, porque la palabra es la verdad. Ante estas cosas se levantará bajo una unción profética esta iglesia, a romper todo lo falso para poder instaurar y restaurar lo verdadero. Sergio Paulo, aquí Dios me hablaba algo bárbaro. Sergio Paulo representa a la política romana. Y Pablo llegó allí para impactar a Sergio Paulo. Y el Señor me hablaba que esta iglesia tiene un manto para impactar aún los lugares donde están los políticos. Aún donde está la gente que está con el poder de la ciudad. Habrán algunos de ustedes que serán enviados como Bernabé, como Saulo. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero te va a colocar Dios delante de un Sergio Paulo, delante de un hombre o de una mujer, de una influencia ciudadana, de una influencia en la ciudad o política. Dios me hablaba que políticos conocerán de lo que aquí se está moviendo en el Espíritu. Y en estas sillas se sentarán, si es que Dios no tiene también en su voluntad aún un lugar más extenso, porque creería de parte de Dios que en algún momento lo van a necesitar. Pero en sillas de estas se sentarán gente que trabaja en el ramo público, en el ramo político. Pero mire esto lo impresionante. Sergio Paulo era un político, pero influenciado por un brujo. Eso no ha cambiado hoy. Eso se llama gobernadores de las tinieblas. Y por eso Dios me hablaba. Me decía, voy a levantar esta iglesia para destronar gobernadores de las tinieblas. No falta la cita de intercesión, porque todo este mover comienza ahí, en la candela. La intercesión es candela viva. Ahí es donde se enciende la cosa, ahí es donde la dinamita se prende, donde la pólvora estalla lo que tiene que estallar. No falte. Se mueve lo político. El mago tenía seducido y hechizado al procónsul. Dios me hablaba algo. Esta iglesia romperá los hechizos que el mundo tiene sobre otros para que conozcan a Jesús el Salvador. Yo te estoy hablando de lo que te entregaron. Yo te estoy hablando de lo que tú eres. Yo te estoy hablando de la unción que portas. Yo te estoy hablando del vestido que tienes. Vas a romper el hechizo que tienen otros. Vas a romper jóvenes que están hechizados por las cosas de este mundo. Serán esos hechizos, esas vendas se romperán.
porque hay una unción en este lugar para romper la hechicería, dice el Señor. El mago lo tenía seducido al procónsul, porque es que la brujería quiere gobernar en la nación. Entonces aprueban la droga en los parques, aprueban el trago, aprueban la cuestión. Cosas que Dios no le agradan al Señor. Pero esta será una iglesia que se levante en contra del sistema y nunca se desviará de la verdad, porque el Espíritu de verdad la ha bautizado, la ha llenado, la ha escogido. El Señor me hablaba que ustedes van a llevar luz donde las tinieblas operaban. ¿Sabe por qué el brujo se rebotó? Dijo, este es mi territorio, aquí no se mete ningún apóstol. Si este territorio es mío, entonces vino la oposición. Cuando hay oposición es porque se quiere levantar algo para que tú no entres a donde Dios quiere que entres. Entonces el temor de las tinieblas es, me van a quitar al político que estoy controlando para hacer leyes corruptas, para hacer leyes malas. Me lo quieren quitar, el reino me lo quiere quitar. Y habrá gente que estaba tan metida en las tinieblas, pero a través de la unción de este lugar, vendrán a los pies de Jesucristo a entregarse de todo corazón al Señor. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Y a muchos de ustedes los van a mandar a llamar personas con el anhelo y el deseo de querer escuchar la palabra de Dios en sus bocas. Habrán personas que te van a invitar a sus casas, a sus oficinas, a sus colegios, a sus fundaciones, para que tú les hables de Cristo, para que tú les hables del Señor. Pero dice la Biblia, hay personas, ¿sabes por qué Sergio Paulo le estaba diciendo a Pablo que le predicara? Y el Señor me decía esto, porque hay gente que está cansada de las tinieblas. Gente que está cansada. Y la gente en este lugar, esta iglesia se levantará para atender a aquellos que están cansados de que Satanás, de que las tinieblas los tengan atados. Se levantará gente dentro del pueblo, fuera del pueblo, a decir, ya no quiero más tinieblas, ya no quiero más mundo, ya no quiero más licor, ya no quiero más. Quiero la palabra, quiero a Jesús. Pero mire, pero el mago Elimás se lo impedía a Pablo y procuraba apartar de la fe al procónsul. Eso se llama oposición. El mago se le oponía a Bernabé y a Saulo, porque la hechicería siempre quiere ir en contra de lo profético. Pero lo profético porta algo que rompe la hechicería. En Antioquía fueron enviados, pero en Pafos los quieren frenar. Y nadie va a frenar lo que Dios comenzó contigo. Amén. Escúcheme, centro bíblico, lo que Dios comenzó aquí, ya esto no tiene freno. Esto va, como decimos en la costa, esto va para adelante. Porque Dios está aquí. Las características de la oposición. ¿Qué busca la oposición en la vida? Número 1, estancamiento. Siempre la oposición busca eso. El desánimo, el miedo, la duda, el desenfoque. Eso busca la oposición. Yo entiendo lo que es oposición. Porque yo vengo de una casa que te contaba este fin de semana. Mi padre alcohólico, adicto a las drogas. Desde los 14 años mi padre comenzó fumando marihuana. Después en el narcotráfico pasa a consumir cocaína. Y yo crezco en un hogar donde yo no tenía que ver cosas que vi. Yo no tenía que ver armas en las mesas de noche. No tenía que ver tabacos de marihuana en el baño. No tenía que escuchar los cruces que hacían para traficar la droga. Yo era un niño, yo tenía que jugar con juguetes, rayar paredes, romper adornos. Yo no tenía que ver. Yo no tenía que ver a la policía llegar para separar a mi papá y a mi mamá porque estaban peleando.
No tenía que ver eso, pero lo vi. Eso afectó mucho mi corazón. Yo desarrollé un odio hacia mi padre muy fuerte. De niño anhelaba crecer para pegarle, porque yo estaba tan frustrado porque llegaba al colegio y mis amigos del colegio los fines de semana iban a las fincas, a los parques con los papás, y el fin de semana mío era verlo borracho o no verlo en la casa. Y era muy duro para mí. Así crecí. Y a los 14 años, haciendo una tarea con unos amigos del colegio, ya afectado por toda esta vida, con una baja autoestima, golpeado en mi corazón, estoy haciendo tarea con unos amigos y de repente uno de ellos saca una revista pornográfica. Tenía yo 14 años. Cuando yo la veo, yo quedo impactado por las imágenes de allí. Nunca yo lo había visto, a pesar de que había crecido en una casa con muchas cosas, con muchas hechicerías, con muchas cosas corruptas. No había visto ese tipo de cosas y ahí quedé hechizado. Así como estaba Sergio Paulo con él y más, bueno, un hechizo entró en mí. Y desde los 14 años de edad hasta los 22 años de edad, yo desarrollé adicción a la pornografía. Todas mis decisiones en el área sexual, que ahí del área sexual es donde Dios me levanta, Dios me levantó de otras cosas, pero ese fue el área más fuerte, me hicieron practicar la fornicación. Yo ofendí a Dios con mi cuerpo. Yo deshonré a Dios con mi cuerpo. Yo dañé corazones de mujeres. Mujeres dañaron mi corazón también. Porque tú cosechas lo que siembras. Yo sembré mal y coseché mal. Y esa adicción entró a mi vida. Mi madre recibe al Señor y empieza a decirle a mi hermano y a mí, nos vamos para la iglesia. Y yo no quería ir. ¿Por qué? Porque estaba hechizado. Elimás. No quería nada con Dios. Porque yo decía, si me meto con Dios, me va a tocar dejar esto. Me va a tocar dejar de acostarme con la noviecita. Me va a tocar dejar de ver películas pornográficas en las noches. Me va a tocar dejar. Si me meto con Dios, Él me va a pedir cosas que yo quiero. Estaba hechizado. Había una oposición. Dios me estaba llamando, pero algo se resistía a entregarse al Señor. Pero mi mamá viene y nos hace una buena a mi hermano y a mí. Nos dice, usted no quiere ir a la iglesia. Bueno. Entonces no les doy plata para cine, no les doy plata para comida en la calle, no les doy nada. Pierden todos los beneficios. Yo fui uno de los del combo de los obligados en la iglesia. Digan los obligados amén. ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? Obligado. Pero mire esto, en medio de que iba a la iglesia obligado, la atmósfera de la iglesia y el Dios que estaba en la iglesia empezaba a trabajar en mi corazón, rompiendo los hechizos. Yo de repente, yo no quería levantar las manos, de repente comencé así, ya levanté las manos. No, yo de rebelde decía, no voy a cantar las canciones delante de mi mamá, que mi mamá vea que yo no canto las canciones. Y de repente empezaba con el pie. La influencia de la atmósfera. La atmósfera estaba entrando. Algo estaba pasando. Algo estaba ocurriendo. Y en eso recuerdo que me invitaron un poco de veces al servicio de jóvenes. Un poco de veces. Yo le decía al pastor de esa época de la iglesia, sí, yo voy, pero le echaba mentiras, yo no iba. Y un día dije, hombre, yo voy a ir, vamos a ver cómo es la cosa. Y cuando llegué tarde al culto, y cuando entro, el pastor está predicando y dice, no forniquen jóvenes. Yo hice así. Entré y enseguida me lanzaron la palabra. Y había una oposición para que nos entregáramos al Señor. Porque mi casa le pertenecía a las tinieblas. Los panas habían sido consagrados a las tinieblas. No se habían levantado ministros entre los panas. Ni en los mercados. No se habían levantado. Había una oposición. Pero yo me empecé a cansar. Como se cansó Sergio Paulo. No, pero él se cansó de Elimás. Empezó a cansar. Y en ese momento, en ese cansancio, le dije, Señor, yo reconozco algo. A mí me gusta pecar. Me fascina el pecado que yo practico. Me gusta. Pero yo sé que me mata. Yo sé que eso me tiene alejado de ti.
Y un día llorando enfrente de la televisión le dije, por favor, sácame de esto, sácame. Yo no podía, sácame. Y el Señor tomó en cuenta mi oración. No pasó enseguida, pero Él no se olvidó de la petición de ese jovencito esa noche en su cuarto desesperado por una adicción. Y la gente dice, pastor, ¿y se puede ser adicto de eso? Claro, en Dios me ha regalado charlas de sexualidad porque fue el área donde más Dios me restauró. Y el cerebro se comporta de la misma manera cuando alguien ve pornografía, como si estuviera consumiendo cocaína. El cerebro se comporta de la misma manera, genera la misma sintomatología de abstención aún también. Entonces todo eso yo lo empecé a vivir y había una palabra que a mí me trastornaba, porque yo iba a la iglesia del enemigo el sábado, iba a la iglesia de Dios el domingo. Pastor, ¿cómo así? Claro, yo iba a la discoteca a rumbear el sábado y iba a la iglesia el domingo. Yo fui un tibio espiritual. Pastor, ¿y por qué son las iglesias de Satanás? Yo te voy a explicar. Si aquí le levantamos las manos a Dios, ¿a quién se las levantan allá? Si aquí se mueve el Espíritu Santo, ¿allá qué se mueve? Si aquí levantan mi fe, ¿allá qué levantan? Si aquí danzamos para Dios, entonces ¿para quién danzan allá? Y Dios me empezaba a confrontar. Dice, no, yo estaba tibio y había un texto que era un cable de 220 para mí. Me daba un patión enseguida que yo lo escuchaba. Apocalipsis 3, si no estoy mal el capítulo, a los tibios los vomitaré. Dios mío santo, cuando yo escuchaba esa palabra, yo soy un tibiongo de primera. Yo canto las canciones de Diomedes el sábado y canto las de Marcos Witt el domingo. Yo soy un tibiongo. Y en ese momento, en diciembre del 2002, mi hermano vive en los Estados Unidos y me voy a visitar a mi hermano menor. Mi hermano se había entregado al Señor. Y en una noche, él me dice, Jorge, esta noche hay noche de adoración en la iglesia. Yo tenía a mi novia y todo en ese tiempo. Y yo le digo, bueno, dale, yo voy. Me animé a ir. Y cuando llego a la iglesia estaba todo oscurito, la gente adorando, cantando, todo esto. Y dice, aquí nadie me conoce. Yo voy a adorar con toda mi fuerza, porque a veces me daba pena adorar en Barranquilla, porque en Barranquilla habían un convito de pelados que iban obligados a la iglesia. Entonces cuando llegábamos el domingo, todo el mundo decía, yo sé en qué estabas anoche, estás caído tú también. Yo decía, todo el mundo sabía la vuelta del otro. Entonces en eso, yo decía, aquí nadie me conoce, nadie sabe quién soy yo. Y yo empecé a levantar las manos y a adorar y me metí. Y de repente un hombre de Dios se acerca. Pues yo tenía mis ojos cerrados. Y me coloca la mano en el pecho. Y me dice, así te dice, yo no te quiero más tibio, porque contigo voy a hacer algo grande. Y cuando él me dice eso, yo no lo logro explicar, pero yo sentí como algo muy fuerte vino sobre mí. Y yo me tiré al piso a llorar, a llorar, a llorar. Mi libertad fue a través del lloro. Lloré muchísimo. Y era como si Dios me estuviera limpiando por dentro. Era Dios rompiendo los hechizos del Elímas. El Elímas que me tenía hechizado a mí eran los pecados sexuales. Era rompiendo Dios todo eso. Y cuando llego a la casa donde estaba bajado, miren, yo no te lo sé explicar, pero mire esto. Después del quebrantamiento en la presencia de Dios, el oído espiritual se me abrió. Eso es una cosa bárbara, yo no lo había vivido. Entonces Dios me dijo aquí adentro de mi pecho, de mi corazón, entrégame el noviazgo que tienes. Porque si tú sigues con esa novia, tú vas a seguir acostándote con ella. Pero si tú me la entregas, yo la voy a salvar a ella y voy a salvar a su familia y a ti te voy a levantar para algo grande. Yo estaba recién tocado por Dios y Dios me hablaba de ese calibre de cosas que de pronto en el momento yo no supe asimilar, pero cuando llegué a Barranquilla, llegué con una férrea decisión. Ya la oposición en mi mente se había roto, ahora había que romper la oposición en la atmósfera. Empecé a llegar a Barranquilla y me recibí la novia que tenía con arroz, con coco, con pollo, con piña, no sé qué cosa. Y decía, Dios mío, si ella supiera el tijerazo que le voy a pegar hoy. Yo estaba cargado, yo estaba cargadísimo. Y cuando llego, mira, yo dije, bueno, yo voy a hablar las cosas sinceras. Yo le dije, mira, pasó esto, pan, Dios me tocó, Dios me habló, tal. Mentira, tú te levantaste una gringa por allá, me decía ella. Tú te levantaste una gringa por allá, papá, porque es que ella no me cree. ¿Por qué? Porque yo la llevaba el domingo a la iglesia
Y salíamos de la iglesia a hacer lo que no teníamos que hacer. Ella no me cree. Por eso yo entiendo a la iglesia que no le creía a Saulo. Y que aleluya pandereta, cuando es palo de asesino. Entonces no le creían. Entonces no me creían y en ese momento la oposición se rompió. Y empecé a manifestar la libertad. Pablo se tiene que enfrentar al mago Elimás para romper la oposición que estaba hechizando a Sergio Paulo. Y ustedes no serán influenciados por Elimás, siempre estarán bajo la influencia del Espíritu Santo. Colócate de pie en este día.